Hola, bienvenido a Maquillando al Personaje. Mi nombre es Okairi y te agradezco mucho que estés aquí. Hoy estaremos hablando sobre este libro, La historia interminable o La historia sin fin, de Michael Ende. Por favor, comencemos. Antes, te invito a que te suscribas si el contenido te gusta y a que le des like. También te dejo por aquí todas mis redes sociales, en todas me encuentras como OkairiM. Ahora sí, comencemos. Hablemos un poco sobre el autor, quien es considerado un clásico en la literatura de fantasía o literatura infantil, que no son los mismos géneros, es decir, se considera experto en ambos géneros. Su historia más popular es justamente la que hoy nos junta, La historia interminable, que nunca he encontrado un título más adecuado para una obra, pero más adelante hablaremos del porqué. Sin embargo, también su obra Momo es muy popular y muy querida. El escritor era alemán y sus creaciones motivaron otros tipos de arte, como películas, teatro y óperas, e incluso esculturas. Este mundo artístico ya le era familiar, pues su padre fue el pintor surrealista Edgar Ende, cuyas obras servirían de gran inspiración para Michael y, como dato adicional, fueron prohibidas por los nazis. Y en lo particular, lo prohibido, siempre se me antoja todavía más seductor, porque creo que cuando algo se vuelve prohibido, en el caso del arte, es porque o simula una gran verdad o ataca una gran mentira. Por aquí te dejaré algunas de sus obras más conocidas. Y esto fue una gran inspiración para Michael, precisamente porque se trataba de darle puerta abierta a la imaginación, a la creatividad sin límite. Así vivió su padre, así le enseñó a vivir y así lo transmitió Michael. Qué interesante, ¿no? Como curiosidades adicionales, estudió interpretación, es decir, era actor, crítico de cine y guionista de cabaret. Publicó su primer libro, en 1960. Esta historia fue rechazada por 2 años por las editoriales a las que Michael se acercó. Y aquí lo interesante es que después de ser publicado, ganó un premio, el Premio de Literatura Infantil en Alemania. Sin embargo, la crítica literaria fue muy severa, malvada, porque se trataba de una obra distinta, algo a lo que no estaban acostumbrados. Por otra parte, el libro que hoy nos convoca, La historia interminable, fue publicado en 1979 y lo hizo acreedor al premio Janusz Korczak. En 1984, con un gran éxito taquillero, se estrenaba la primera película de La historia interminable. Y aquí hay que decir que el autor no estuvo de acuerdo con las modificaciones que se hicieron en la historia, e incluso hubo una batalla legal para que su nombre no apareciera en la película, batalla que un año después perdió. En noticias más felices, en 1998 se abrió un museo en su honor en Múnich. Allí se exhiben curiosidades de su biblioteca privada y de su gran colección de tortugas. Le gustaban mucho las figuras de tortugas. Y por supuesto, ahí también se encuentran varias de las pinturas de su padre, Edgar Ende. Pese a que Michael es recordado por todo su bagaje en cuanto a literatura infantil, también escribió ficción para adultos. Y entre estos, el que más me apetece descubrir es El espejo en el espejo, de 1984. Seguramente se trata de una obra muy interesante, pues recordemos que en ese año es cuando se estrena la película. Y yo creo que las mejores obras de un artista se dan cuando a nivel personal está sufriendo cambios. No digo que buenos o malos, simplemente cambios. Entonces, si este año era tan importante para él, seguramente se ve reflejada en esta obra. ¿Te gustaría que hiciera un video sobre ese libro, sobre El espejo en el espejo? Pero ahí no acaba su descubrimiento literario. También hizo ensayos, poesía, teatro y no ficción dirigido a la política. Imagino que sostener una charla con este hombre hubiera sido fantástico, no solo por su gran imaginativa y su gran cultura, sino porque darse tiempo de escribir tanto, de aportar tanto, habla de alguien que sin duda tiene un mensaje muy grande, por lo mismo de que lo que tenía que decir lo escribía. Cualquier cosa es posible cuando no conoces a alguien. Abordemos la novela. La historia va sobre un niño, Bastian Balthasar Bach, que descubre un libro del que se vuelve parte. O sea, la historia va desarrollándose conforme él la lee, como si fuera parte estelar de la historia, hasta que finalmente se da cuenta de que es así. Esto no fue un spoiler. No hay una forma distinta de dar una sinopsis sobre este libro, sino es realmente afirmando que sí, él sí era parte de la historia. Pero créeme, incluso si lo consideras es un spoiler, esta historia es demasiado rica en detalles como para que eso sea algo que pudiera echarte a perder la lectura. Pues bueno, el libro se llama así, La historia interminable, y cuenta sobre un lugar llamado Fantasía, donde de alguna manera, por culpa de los humanos, los habitantes y la propia Tierra están desapareciendo, por lo que necesitan a un héroe, alguien que tenga las ganas de salvarlos y que quiera hacerlo. La novela va como en 2 líneas, en términos legales como por cuerdas separadas.
que en algún momento se entrelazan, porque al tiempo que conocemos y acompañamos a Bastián, también somos testigos del desarrollo en la aventura de Atreyu, un personaje muy valiente perteneciente a los Pieles Verdes del Mar de Hierba. También es un niño y comparte estelaridad con Bastián. Es una historia que, por lo menos en la traducción, tiene un lenguaje sencillo, y me imagino que en la historia original, es decir, en el idioma en que fue concebida, también debe de ser así, debido a que fue pensada para niños. Es fácil de entender y fácil de leer, y te envuelve en un mundo alterno donde todo lo que te puedas imaginar es posible. Es decir, lo que para todos nosotros sería una sorpresa, algo increíble, para los sujetos de esta historia es parte de su realidad. Y eso, en parte, es lo que lo vuelve fascinante. Fantasía es un lugar que, tal como su nombre lo delata, está repleto de seres fabulosos y fantásticos, que conviven en armonía bajo una monarquía que todos respetan. Y esta es ejercida por la emperatriz infantil, cuya premisa para gobernar es dejar que cada ser sea como es, sin intervenciones y sin juicios. Una utopía en toda regla, sin duda. Y creo que para que eso pudiera ser considerado en el mundo humano, tendría que pasar lo que pasa en fantasía, que es que todos los seres están de acuerdo con eso. Por tanto, no hay una rebelión. En el mundo humano eso sería muy difícil porque cada persona, por nuestra naturaleza errática, queremos estar al mando. Y eso vuelve todo un conflicto de intereses. Esto no tiene nada que ver con el libro, pero es como una pequeña reflexión aparte. Estamos muy lejos de poder convivir. No porque nadie quiera, sino porque la mayoría de los grupos se contraponen entre sí. En fin, volviendo al libro, en mi experiencia como lectora, no tengo dudas de que es una historia increíble. Totalmente mágica, maravillosa. No obstante, si no acostumbras a leer, ya sea el género de la fantasía o no acostumbras a leer en general, no te recomendaría empezar por este libro. Déjame explicarte por qué. Al ser una historia que se sostiene de la imaginación del autor, que en este caso es prodigiosa y muy nutrida, tiende a prestarle demasiada atención a los detalles. Y eso, por supuesto que suma al retrato que está construyendo, pero también alenta la secuencia. Y eso puede llegar a ser un poquito sofocante o tedioso. Sin embargo, considerando que es una lectura dirigida a niños, aunque se considere un clásico, es aceptable, porque uno de los objetivos de la literatura infantil es guiar y desarrollar, tanto para mostrarles cómo funciona el mundo, es decir, cómo vivir en sociedad, como para enseñarles la diferencia entre lo imaginario y lo real. Y creo, además, que el autor estaba al tanto de esto, porque en el mismo libro cita que no disfruta leer historias corrientes de gente corriente. Por supuesto no dice yo, el autor, sino dice yo, Bastián, el protagonista. Cada autor imprime algo de sí en sus historias. A lo que voy con mi comentario basado en mi opinión es que como adulto, ya con un criterio formado, sí lo disfrutas y mucho, pero habrá escenas cuya descripción te parecerá innecesaria, sobrada. Pero incluso ahora, en la etapa adulta, ha sido uno de los libros más atrevidos y atrayentes con los que me he topado. No solo por la fantasía, que en realidad no es un género que me guste, no me molesta, pero no es de mis favoritos, sino por la filosofía oculta. Temas como la trascendencia, el tiempo, la relatividad misma, e incluso trata de la impunidad gubernamental. Aunque claro, explicada por los habitantes de fantasía como si solo los atañera a ellos. Es un libro para pensar, para reflexionar y un libro que requiere atención. Para mí la mejor parte fue la creatividad en los nombres. Diría que la palabra que elegiría para describir mejor este libro sería hipnótico. La suma de cosas que caben dentro de una hipnosis donde consciente, subconsciente e inconsciente juegan el mismo partido es algo parecido a lo que vas a encontrar en este libro. A ratitos literal no hay nada y a ratos hay tanto que no sabes a qué ponerle atención. Sí, hipnótico es la palabra. Para concluir, me gustaría decir que guarda también un mensaje de esperanza. Es un apoyo moral para momentos difíciles. Y eso fue lo que me llevó a leerlo realmente. Y pues por último, te quiero contar que los ritmos en los diálogos son alucinantes. Sobre todo por la riqueza del énfasis que Michael maneja en su lenguaje. Y quisiera cerrar con una frase del libro para entender la ambivalencia moral y fantástica que encierra este libro, y es: la belleza puede ser horrible. En esa pequeña afirmación, en 5 palabras, destroza la concepción estética. Le quita esa virtud de bondad, de atribución. Y por otra parte, señala las consecuencias. Es un ten cuidado con cómo miras las cosas
en un modo tan superfluo, porque todo tiene un fondo. Quizá ese fondo no sea lo que tú esperas que sea, y no solo te puede asustar, te puede atacar. Sin duda, si disfrutas la fantasía, este libro o ya lo leíste y te encanta, o te lo recomiendo ampliamente. Sin embargo, insistiré, si no estás interesado en el género o si apenas estás adoptando el hábito de la lectura, no es un libro para comenzar porque es demasiado extenso con su trama. O sea, no quiero decir que es un libro enorme o un libro voluminoso, sino con una historia demasiado enriquecida. Y antes de terminar, algo que agradecí mucho es que le diera cierre a los personajes. Muchas veces me pasa que hay libros fantásticos, realmente meritorios, pero que dejan a los personajes secundarios como meh. O sea, te platican todo el libro sobre esa persona que es el protagonista y tiene, no sé, 2, 3 compañeros o personajes que se repiten en diversos capítulos y nunca sabes qué pasó con ellos, pero ya te encariñaste. Y Michael es muy consciente de eso porque permite que cada personaje tenga un cierre y que incluso si no lo va a tener como tal, te deja como en las películas, de que al final sale la foto y dice: y se dedicó entonces hasta 1994 y bla 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 bla. Sabes qué pasó, o por lo menos tienes una idea. Y pues concluyo esta reseña con otras palabras de Michael Ende: las pasiones humanas son un misterio. Y con eso concluimos este video. Espero que lo hayas disfrutado y que si fue así le des like y me comentes de qué libro te gustaría que habláramos, si hay algún libro en específico del que te gustaría que tratara o algún género. Y si es la primera vez que ves mi canal, te invito a que te suscribas. También te dejo mis redes sociales, en todas estoy como KairiM y en cada una manejamos diverso contenido, por supuesto todo relacionado al mundo de la literatura o el maquillaje. Te espero por ahí. Que por cierto, si este maquillaje te gustó o te llamó la atención, estará pronto en mi TikTok. Todas las sugerencias de videos que te aparecieron en tarjetas también estarán en la cajita de la descripción, para que si gustas te des una vueltecita. Y pues sin más por agregar, si me estás viendo de día, ten un maravilloso día, y si me estás viendo de noche, dulces y esponjaditos sueños. Bye.